estás aquí infiltrado, Byron. Habemos Chuta. casi puras mujeres. Buenos días entonces a todas. Estamos ustedes saben, nos quedan en este minuto 5 clases. Cuando terminemos van a quedar las 2 clases de la próxima semana y las 2 clases de marzo. Las 2 clases de marzo están expresamente ahí porque nos van a servir como clases integradoras de lo que fue todo el curso. Vamos ahí a tener, nos va a servir también de repaso y de nexo con el siguiente curso, que es Geometría 2, que como ustedes saben voy a dar yo igual, así que más o menos se tienen que preparar para una cosa como esta. Sí, tiene un poco más de exigencia en cuanto a, ¿cómo diría? En cuanto al rol que van a jugar, porque en el próximo curso espero hacer presentaciones, esto que hicieron de resúmenes de clase, espero que lo hagan en forma oral, que sean partícipes de la clase. El año pasado lo que hicimos fue que todas las clases a alguien le tocaba exponer un teorema de la clase, o sea, ser parte integral de la clase. Ustedes saben que ustedes van a hacer muchas prácticas más adelante, al principio sin intervención, pero después con bastante intervención. Así que es una buena manera de ir preparándose para ello. Esa va a ser una exposición de 10 minutos. Qué mejor, por un segundo año de la carrera, tener ahí que formar parte de la clase a ese nivel, pero por unos minutos. Así es que por eso me interesan esas 2 clases finales de este curso, para dejar todo bien amarrado y que no queden baches, digamos, porque yo esperaría que el próximo semestre, que vienen temas un poquitito más complejos, pero se hacen fáciles cuando uno maneja bien los temas anteriores. Se van a dar cuenta ahí. Así es que por eso son esas 2 clases que quedaron allá, y estas 2 clases que vienen, que nos van a permitir terminar ahí que algunos temitas. La clase de hoy día debería gustarle, porque es la clase del famoso teorema de Pitágoras y algunas de sus consecuencias. Vamos a ver consecuencias bastante más eh, elaboradas. Si miraron la clase, se habrán dado cuenta. Pero como van a ver, no revisten en este minuto grandes complicaciones para nosotros, porque ya tenemos todos los elementos. Esa es lo mejor. Y lo que hace este teorema de Pitágoras, lo que estaba justamente preguntando Byron al principio, es que nos muestra un puente entre este mundo, que digo yo, este paraíso euclidiano, el mundo de la geometría plana, con el mundo de los números reales. Es decir, puedo ligar con mis cursos de aritmética, de precálculo, de álgebra, y bueno, los hemos tenido ligados todo el tiempo. Ustedes ven que de álgebra hemos usado un montón, sobre todo en la estructura de las demostraciones. Pero y por eso mismo fue tan tempranamente descubierto, por lo menos a un nivel empírico, nos permite cálculo. Calcular áreas fue importante en la antigüedad. Justo ayer mi marido me mostraba un video que se llama ¿Por qué es importante el teorema de Pitágoras? Le iba a pedir el link y se me olvidó, pero yo imagino que si uno escribe ahí en el computador, es un español que en 6 minutos cuenta, y está súper bien, cuenta toda la historia, no es la demostración, sino que eh, eh, qué es lo que qué es lo que sabían los babilonios, por ejemplo, que tenían sus tablas con números pitagóricos, pero que no llegaron a estructurarlo en una demostración como los griegos. Es un muy buen resumen de la importancia que tiene. El teorema de Pitágoras tiene muchísimas demostraciones. Yo elegí la más simple de todas porque encuentro que mientras más simple se vea algo, es mejor, es más bonito, más elegante. Pero incluso que si yo en el magíster en matemática que tenemos todavía aquí, hubo una tesis de alguien que se dedicó a buscar demostraciones del teorema de Pitágoras. Hay algunas que se pisan la cola, nosotros vamos a ver después que pasemos semejanza a alguna de ellas, porque nosotros la estamos viendo aquí solo sabiendo congruencia y sabiendo algo de paralelogramo. Hay otras que usan semejanza, pero claro, si usas semejanza porque estás usando estas cosas acá, ahí
es difícil de decir si es circular o no por las hipótesis que toman. En cambio aquí vamos a ver que queda limpiecita. Empezamos entonces, a menos que alguien tenga alguna pregunta inicial que quede por ahí. Ok. Entonces, teorema de Pitágoras. De esas fórmulas inolvidables, ¿verdad? El Fraley de álgebra lo llamaba el sueño del estudiante, esto de que los cuadrados fueran, las sumas de cuadrados fueran cuadrados también. Bueno, en todo triángulo rectángulo, si tengo que los catetos miden A y B y la hipotenusa mide C, entonces tengo la relación A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado. Se me olvidó a mí hacer el típico dibujito. Voy a hacerlo aquí a... Uno tiene... el típico dibujo que me imagino que tienen en su cuaderno de geometría del colegio. Tiene aquí unos cuadraditos, ¿cierto? Bueno, ustedes con buena voluntad pueden ver que esos son cuadraditos. ¿Qué es lo que está diciendo el teorema de Pitágoras? Como vimos que el área de los cuadrados es el cuadrado de la medida del lado, entonces si yo construyo, este cuadrado de aquí tiene lado A, ¿verdad? La medida del lado A. Y aquí la medida del lado, si esto fuera un cuadrado con buena voluntad, como les digo, es B y la medida de este cuadrado es C, así es que el área de ese cuadrado es C cuadrado. Entonces lo que está diciendo el teorema de Pitágoras, si lo llevo a términos de área, que las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos, si yo las sumo, voy a conseguir el área del cuadrado que construí sobre la hipotenusa. Si estuviéramos en forma presencial, habríamos hecho el experimento de ir cortando ahí un papelito hasta que uno hace encajar las cosas ahí, hacen hartos cortes, pero finalmente lo logra encajar. Pero claro, aquí no. Pero lo que sí podemos hacer, estaba pensando, es ir a mirarlo en GeoGebra, ¿cierto? Ah, no me deja salir esto. Porque compartí como no debía. Mi computador está súper leso. Ya, tengo que compartir, sí, porque si no, no van a... estoy construyendo aquí un triángulo rectángulo. Ahí sí. Bueno, podemos pedir ahí que nos construya los cuadrados. Nunca sé para qué lado yo, por supuesto. Siempre para el otro lado. No importa qué es lo que haga, siempre para el otro lado. Para allá. Este para el otro lado. ¿Cierto? Ahí construí los cuadrados. Ese lado, se fijan, este es el vértice B, así que ese lado mide B. Y yo puedo preguntar cuánto es su área. 30.69.
ese es el cuadrado que supone el vértice A, así es que es el que mide A. Puedo preguntar por su área. 45.22. ¿Qué es lo que yo esperaría que me diera el área del cuadrado ABIH? La suma de ambas áreas. La suma de ambas áreas, ¿verdad? 30, 75, 80, 91. 75.91 debería ser. Ya, qué mal la gente. ¿Qué es lo que pasó? Que en la construcción aquí este D fue elegido nomás. ¿Se fijan? No está justo. Ese es el... Ahí está, más o menos. Eso siempre el tema con el GeoGebra, pero no puede ser tan exacto. Ya. Profe, pero ¿son ¿Mm? perpendiculares las rectas? O sea, las tomé perpendiculares estas dos rectas aquí, eh, pero después el punto D que elegí, mira, ese nos da... Hoy si no hay caso. Tantos años haciendo esto y no logro aprender a ir para el lado correcto. Mira, te fijas que no mide Ah, exactamente, en cambio, fíjate, la recta sí es perpendicular. Yo tomo aquí el punto en el objeto y mido ahora el ángulo. Y ese ángulo sí es recto, ¿lo ves? sí. Y aquí no se ve la diferencia, pero yo por lo menos no la veo. No sé si ustedes la ven. El V se ve sobre la recta, pero el GeoGebra es tan sensible que se da cuenta que no está sobre la recta. Entonces uno tiene que medir el ángulo en la perpendicular. Y eso fue de la pura flojera de no cambiarle los nombres a las letras. Esa fue mi flojera. Bien. Así es que sí, uno tiene esas maneras, como les digo, recortando, bien entretenido, porque uno juega ahí al rompecabezas y algunos cortan trozos bien chiquititos y ahí uno ve de qué manera se las arregla cada uno, cada persona que está ahí con su papel lustre haciendo esto, encuentra una manera distinta de encajarlos, pero encaja. Ahora, como les comentaba, para mí la demostración más sencilla de todas es esta, es probable que más de alguna lo haya visto en el colegio. Lo que se hace es como partir, como así, como pajareando. Voy a construir un cuadrado que tenga al lado A más B. A y B son números, así es que estoy ahí en los reales de nuevo, lo que conversamos. Mi cuadrado va a tener lado A más B. A, B, C, D es un cuadrado y AB mide A más B. Y entonces lo que hago es encontrar, como es A más B, en todos los lados del cuadrado puedo tomar la medida B y la medida A y encontrar ahí el puntito entre los dos. Y los voy tomando así, tal como está el equipo. A, B, A, B, A, B. ¿Por qué habré hecho eso? ¿Ven alguna cosa que sirva? Que valga la Los pena hacer. triángulos que están afuera son de... Los catetos miden A y B. ¿Ya? Y en todos ellos miden A y B. ¿Y cómo son esos cuatro triángulos? Congruentes. Congruentes, congruentes. ¿Y qué se armó al medio? Un cuadrado, cuadrilátero. Eso lo demostramos, profe, en una tarea. Lo hicimos. Eh, ¿O no? Cuando son los puntos medios, ese que es un cuadrilátero, pero aquí ustedes dijeron los cuatro triángulos son congruentes. Así es que esas cuatro hipotenusas son congruentes, ¿verdad? Sí. Ah, sí, po. Es un cuadrado. Y es un cuadrado porque ahí ustedes ven que los ángulos son complementarios, los que están en cada lado, así que dejan el pedacito al medio, que es recto. Ah, claro. Y entonces voy a tener que el área del cuadrado grande es el área del cuadrado chico más las áreas de los triángulos, pero los triángulos son congruentes, así que las áreas son todas iguales, son equivalentes, ¿verdad? De ahí tiene que salir. Ahí es cosa de tenerle fe a los números. Ya tenemos armada en la cabeza nuestra demostración. Entonces, construimos este cuadrado y ¿qué fue lo que hicimos? Poner esos puntitos E, F, G y H, están aquí, E, F, G y H, de manera que AE, BH,
CG y DF miden A, y ¿por dónde partí? Por FA, EB, HC y GB miden B. De acuerdo. Y entonces, ¿qué fue lo que vimos? Esos 4 triangulitos. Y esos 4 triangulitos son congruentes, y no es cosa que lo diga nomás, sino que son evidentemente congruentes porque cumplen el criterio LAL, ¿verdad? Todas tienen un lado A, un ángulo recto y un lado B. Lado A, ángulo recto, lado B, etc. Así es que los 4 triángulos son congruentes y por lo tanto FG, GH, HE y FE son todas congruentes porque son lados correspondientes de triángulos congruentes, ¿verdad? Y además, este ángulo con este son complementarios. Y como todo esto es 180, este de aquí es un ángulo recto. Así es que lo que hay adentro es un cuadrado y el lado mide C. Y como los 4 triángulos son congruentes, son equivalentes, porque eso es lo que por suerte dice mi postulado de área 2. Si tengo figuras congruentes, todas tienen la misma área. Escribimos entonces. ¿Qué es lo que es el área del cuadrado ABCD? Es el área del cuadrado EFGH más 4 veces el área de cualquiera de estos triangulitos. Eso es lo que acabamos de decir. Ya, pero ¿cuánto es el área de ABCD? El lado era A más B, así es que por el teorema 1 de la clase pasada es A más B cuadrado. ¿Cuánto es el área del cuadrado EFGH? De nuevo, por el mismo teorema, C cuadrado. ¿Y cuánto es el área de este triangulito? Ah, es A por B medios. Multiplicado por 4, me queda 2AB. Fíjense que aquí tenemos un cuadrado binomio, A más B cuadrado. Así es que se nos va el C cuadrado y nos queda A cuadrado más B cuadrado. Tengo otra vez los monitos de ustedes aquí tapándome la vista. Nos queda el 2AB que se va aquí, A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado. Y eso es todo. Fíjense que esta es una demostración que se puede hacer a nivel de enseñanza básica incluso. Si es que se ha visto todas esas materias, uno la congruencia la puede pasar a niveles más, un poquitito menos rigurosos, sino que diciendo, fíjense que aquí se cumple, sin necesidad de que escriban toda la demostración. Así es que es algo que alguien puede entender, si es que uno define la congruencia como poner un triángulo encima de otro simplemente. Y ahí está el teorema de Pitágoras. ¿Conocían la demostración? Ya, pues. No, yo Yo la conocía de la otra forma. ¿Conocías otra? Sí, Como te digo, hay miles. sí, pero sí, sí. Eh, ¿Alguien más? Paola, parece que ibas a decir algo, ¿no? no, profe. ¿Ya? Me pareció que Sí, era tu... tampoco conocía la demostración. ¿Y no creen que vale la pena cuando ustedes vean teorema de Pitágoras demostrarlo? Sí, Ayuda a vos, la profe, porque con comprensión. las demostraciones se entiende mejor. Porque uno se supone que tiene que creer nomás cuando se lo enseñan. Pero no. Le cree al profe, ¿no? Sí, y esto es algo, como les insisto, que no requiere así argumentos muy profundos. Uno lo puede llevar un cuadrado con estas como piezas, digamos, y ponerlas, no sé, tienen montones de formas de mostrarlo y convencer. Así que por eso elegí esta, como dice Byron, a lo mejor algunos conocieron otras demostraciones y hay muchas, muchas. Bueno, dejé los 2 ejemplos clásicos, ustedes ya hicieron trigonometría, así que seguramente este triángulo lo usaron montones de veces, pero sus valores tienen que salen directamente del teorema de Pitágoras. Si tengo un triángulo rectángulo isósceles, entonces si es isósceles, los catetos miden lo mismo, supongamos que miden A, voy a tener A cuadrado más A cuadrado, es el valor de la hipotenusa al cuadrado, y eso me queda el raíz de 2A. Así que cualquier triángulo rectángulo isósceles tiene estas
distribución de las medidas. Si este lado mide 3, este mide 3 y este mide 3 raíz de 2. No hay otra posibilidad. ¿Sí? Y si este de acá mide 5, bueno, este de acá mide 5 raíz de 2 medios y ese 5 raíz de 2 medios, porque tienen que cumplir esta relación. Y los dos ángulos miden 45, porque es isósceles. Ese es uno de los triángulos notables que uno ocupa millones de veces en trigonometría. Y el otro es el que sale del triángulo equilátero, ¿verdad? Por eso es el triángulo 30, 60, 90. Si yo trazo aquí la altura, que a la vez es simetral, bisectriz y todo lo demás, el ángulo de ahí mide 30. Y esto de aquí mide la mitad del lado del triángulo equilátero. Entonces, si este cateto mide A, este otro va a medir 2A. Así que me va a quedar aquí 4A cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Sí, menos B cuadrado. Ahí ya pasé a los números y por lo tanto puedo pasarlos restando, sumando, multiplicando y dividiendo. Y por eso me queda el 3A cuadrado para ese cateto, es decir, raíz de 3 por A como medida. El cuadrado me queda 3A cuadrado. Y por lo tanto, esa relación se va a cumplir siempre en cualquier triángulo que tenga esa distribución de ángulos. Esos van a ser nuestros triángulos semejantes más adelante, pero aquí hemos descubierto esta relación sin mencionar la palabra semejante. Simplemente teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Esto no quiere decir, por supuesto, que todos los triángulos 30, 60, 90 sean congruentes, porque el A puede variar de uno a otro. Así que es por eso que se va a introducir después el tema de la semejanza. Pero todos cumplen esa relación. Esos son los dos ejemplos. Ahora, ese teorema que acabamos de ver es el famoso teorema de Pitágoras que conocemos, pero en realidad el teorema es aún mucho más fuerte. El teorema, el recíproco, también es cierto. O sea, si a mí me dan que un triángulo tiene lados que miden 3, 4 y 5, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, ese triángulo es rectángulo. No hay otro triángulo con eso, con esas medidas de lado. Es rectángulo. Si yo encuentro A, B y C en un triángulo y satisfacen la relación A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado, entonces el triángulo es rectángulo. Eso es lo que estaban usando los babilonios cuando miran el video, por eso tenían su tablita, porque sabían que esa era la única posibilidad. Bien, ahora, esta demostración la dejé expresamente sin ni un monito porque ahora quiero que imaginen la demostración. Lo único que tenemos como relación es el teorema de Pitágoras, así que es prácticamente hacer una demostración de la nada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Imagínense que construimos un triángulo rectángulo que tenga catetos que midan A y B. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Chicas, chicos, A y B, dijo, los ¿sí? catetos. Si yo construyo un triángulo rectángulo, entonces uno de los catetos que mida A y el otro cateto que mida B. ¿Cuánto va a medir la hipotenusa? Sí. Tenés que medir C, ¿verdad? Porque la hipotenusa tiene que cumplir, supongamos que mide X. La hipotenusa entonces tiene que cumplirse que A cuadrado más B cuadrado sea igual a X cuadrado. Ujú. Pero yo sé que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, así que me queda C cuadrado igual a X cuadrado, o sea, C es igual a X, porque estos números son todos positivos. ¿Se acuerdan que los números negativos los dejamos sin jugar aquí? Así que la hipotenusa de ese triángulo mide C. Así es que he construido un triángulo rectángulo con medidas A, B y C. Ya, pero mi triángulo este de medidas A, B y C era cualquiera. Ah, pero resulta que los lados miden lo mismo que el triángulo que construí que era rectángulo. Por lo tanto, esos dos triángulos son congruentes, ¿verdad? Por criterio lado, lado, lado. Sí. Aparte de Byron, ¿me están siguiendo los demás? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí, pues que de repente pienso que a lo mejor hasta se congeló esto y yo estoy hablando sola hace rato. Ha estado tan malo el internet. Bueno,
mis dos triángulos, ese que construí rectángulo y ese que me dieron aquí en este teorema y que no tenía idea de lo que era, son congruentes por criterio lado, lado, lado. Y uno de ellos era rectángulo. Así que, ¿cómo es este triángulo? Rectángulo. Rectángulo también. Esa es una técnica de demostración un poco rebuscada y por eso que quería que hiciéramos la elaboración. Miren, el teorema dice, si las medidas de un triángulo satisfacen esta relación, entonces el triángulo es rectángulo. ¿Cómo demuestro yo que un triángulo es rectángulo? Diciendo que tiene un ángulo recto. Pero ¿cómo si no me dan nada de dónde poder medir ahí un ángulo? Entonces, ya no son estas demostraciones limpiecitas que hemos tenido durante todo el semestre. Esta es una demostración que requiere un camino un poco más intrincado. No tengo nada. Y entonces, como no tengo nada, mejor voy a ir a construir mi propio triángulo. Esa es la demostración. Construyamos un triángulo rectángulo y le puse X y Z. El triángulo es rectángulo y los catetos tienen medidas A y B y el ángulo X y Z es el ángulo recto. O sea, el vértice Y es donde está el ángulo recto. Para ponerlo en algún lado nada más. Listo. Construí mi triángulo rectángulo. Como tengo un triángulo rectángulo, ahora puedo usar teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa mide X y X cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Se tiene que cumplir esa relación. Ya, pero la hipótesis me dice que A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado, así es que X es C. No tengo un número nuevo. Como las medidas de segmento son números positivos, X en la medida de esa hipotenusa del triángulo que yo construí es C también. Y entonces, mi triángulo ACB tenía medidas A, B y C por hipótesis. Mi triángulo X y Z tiene medidas A, B y C los lados por la construcción. Y por lo tanto, si los tres lados miden lo mismo, esos dos triángulos son congruentes por criterio lado, lado, lado. Pero el triángulo que yo construí era un triángulo rectángulo. El ángulo IXZ era el recto. Y por lo tanto, mi ángulo ACD debe ser congruente a este por ser ángulo correspondiente a triángulo congruente, por lo tanto también es recto. Pero si este ángulo ACB era del triángulo que me dieron, ABC, o sea, efectivamente es un triángulo rectángulo. ¿Se fijan? Como que llegó de la nada la respuesta a lo que yo andaba buscando. No fue de la nada, porque había construido yo un triángulo que me ayudara. Así es que el teorema de Pitágoras funciona para los dos lados, como les digo. Si me dan 3, 4, 5, el triángulo que voy a construir es un triángulo rectángulo. Y lo mismo con cualquier otra terna pitagórica, se llaman esos números enteros, que cumplen con ser las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Por esto del teorema de Pitágoras. Perfecto. Así es que nuestro teorema de Pitágoras tiene una ida y una vuelta. Y ustedes ya hicieron trigonometría, así es que saben que ese teorema de Pitágoras tiene una mejor versión, o una mejor, no mejor, que más perfecto que el teorema de Pitágoras, pero una versión más general en el famoso teorema del coseno. ¿Vieron el teorema del coseno? ¿Alcanzaron a verlo en geometría analítica, no? Sí, sí lo vimos. Sí, profe. Ya. Así que hicieron esos típicos problemas de los barquitos que se van alejando con cierto ángulo y todo lo demás, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy día, bueno, ahí uno hace una demostración en trigonometría, no sé si alcanzaron a hacerla ustedes, pero aquí uno tiene una demostración también súper limpia desde la geometría, así que es bueno conocerla. Para ello vamos a darle esta definición a algo que ustedes también seguramente han visto en otros cursos con vectores o qué sé yo, el de la proyección. Si yo tengo dos rayos en este caso, bueno, segmentos los puse ahí, AB y AC, o sea, tienen un punto ahí en común, y trazo desde C una perpendicular a AB, entonces ese segmento AD que se formó ahí, déjenme buscarle un colorcito llamativo, oh, sorry. Este segmento que se forma aquí es lo que se llama la proyección de AC sobre AB.
¿Qué es lo que es la proyección? Si yo prendo aquí una luz, yo siempre lo enseño así, la sombra que queda, porque ustedes saben, la luz va a hacer caer la sombra en forma perpendicular ahí, si es que la pongo ahí. Entonces, esa sombra que queda es lo que se llama la proyección. En este caso, AC lo proyecté sobre AB. ¿Sí? Lo que queda después que tiro la perpendicular. Bueno, ¿para qué necesito eso? Para escribir el famoso teorema general de Pitágoras. Y el teorema general de Pitágoras me sirve en cualquier triángulo. En un triángulo ABC, cualquiera. Si CD es la proyección de AC sobre AB y la medida CD la llamo D para poner puras letritas, entonces tengo dos posibilidades. Si el ángulo BAC es agudo, entonces al teorema de Pitágoras A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado, hasta ahí podría ser teorema de Pitágoras, le tengo que quitar menos 2BD. Y si el ángulo en cambio es obtuso, se lo tengo que sumar. ¿Se acuerdan que eso tiene que ver con que el coseno es positivo o negativo en trigonometría? Aquí vamos a ver que se da de forma natural. Bueno, lo primero que voy a hacer es un monito para ver si logro entender esta cosa. Y ahí tengo mis dos monitos. Un triángulo ABC donde el ángulo BAC es agudo y un triángulo ABC donde el ángulo BAC es obtuso. Fíjense que el teorema general de Pitágoras está escrito A cuadrado es igual a, o sea, yo miro este ángulo y ese me dice voy a calcular A cuadrado. ¿Qué es lo que dice el teorema general? Que A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado, o sea, la suma de los otros dos lados, menos dos veces ese lado y esa proyección, la proyección que arma el ángulo. En este otro caso, el ángulo es obtuso, A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado más ahora 2B y D, la proyección que quedó ahí. ¿Sí? Uno los puede armar fácil. Y ahí está dibujado cómo voy a tratar de hacer la demostración. Aquí vamos a hacer la demostración para el ángulo agudo. Es un buen ejercicio hacerla para el ángulo obtuso y después de ver qué es lo que pasa si el ángulo es recto ahí, si tuviéramos un triángulo rectángulo. ¿Por qué es el general? ¿Cómo es que se hace cero esa cosa? Es inmediato, por supuesto, pero es importante verlo para que ustedes vean que lo entendieron, nada más. Miren, vamos a usar muchas veces este truco. Este H, o sea, este CD que mide H es perpendicular a AD y por lo tanto me forma dos triángulos rectángulos. Y en los dos yo puedo aplicar teorema de Pitágoras. O sea, aquí A cuadrado es H cuadrado más C menos D cuadrado. Pero mi H cuadrado es B cuadrado menos D cuadrado. Nada más. Y ahí, una vez que ya pasé a los números, ya sé cómo jugar. Eso es lo que vamos a hacer. Va. Entonces, A cuadrado. En este caso es H cuadrado más C menos D al cuadrado. Y en este caso, A cuadrado es H cuadrado más C más D al cuadrado. Entonces uno, a veces para no escribir dos demostraciones, ocupa ahí el menos arriba y el más. El de arriba es para el agudo y el de abajo, el más, es para el obtuso. Porque es todo lo que voy a tener de diferente. ¿Sí? Podría haber escrito una demostración aquí y la otra acá también. Y entonces, ¿qué es lo que es H cuadrado? B cuadrado menos D cuadrado. ¿Qué es lo que es H cuadrado? B cuadrado menos D cuadrado, ¿verdad? Sí. Eso está bien claro. Ya, voy a suponer que sí. Chicos, chicas, ¿Cómo fue que lo último que dijo, profe? estoy calculando el A cuadrado como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Sí?
A ver, voy a ponerlo. Ah, ya, no había escuchado la primera parte. Sí, sí, sí se entiende, profe. Ya, ok. Voy a marcarlo ahí. Esto es lo que quiero calcular. Y entonces no voy a calcular el A directamente, sino que voy a calcular A cuadrado para poder usar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es A cuadrado? Por el teorema de Pitágoras, H cuadrado más, perdón, sí, lo tengo escrito al revés. No, está bien. A cuadrado es H cuadrado más C menos B al cuadrado. En cambio, en este otro lado, A cuadrado es H cuadrado más C más B al cuadrado. Por eso ese menos más ahí. Menos para el agudo y más para el obtuso. Y entonces, ahora me cambié de triángulo y voy a ir a mirar cuánto mide H. Pero en vez de mirar cuánto mide H, voy a usar teorema de Pitágoras y voy a hacer los cuadrados. Entonces, estoy mirando el H ahora en este otro triángulo que también es rectángulo. Y entonces, H cuadrado, ¿cuánto es? B cuadrado menos D cuadrado. Y en este otro, H cuadrado, ¿cuánto es? Lo mismo, B cuadrado menos D cuadrado. Listo. Entonces, en mi segunda línea aquí tengo B cuadrado menos D cuadrado, lo que reemplacé el H cuadrado, más esto que ya tenía ahí. Desarrollemos. ¿Qué nos queda? C cuadrado más D cuadrado, que se va a ir con eso, menos o más 2CD según corresponda. ¿Sí? Justo lo que buscaba. Sí, eso era lo que decía mi teorema general de Pitágoras. No es más que agregar ahí el triángulo rectángulo que falta para que mi triangulito pueda usar el teorema de Pitágoras normal, digamos. Y esto es el teorema del coseno, ¿se fijan? Este 2CD, bueno, el 2, esto es el coseno del ángulo que forma y que es con menos o con más si es agudo o obtuso. Así es que tenemos teorema para cualquier triángulo, no solo para los triángulos rectángulos. En los triángulos rectángulos me queda sin este adicional, porque ese es cero, simplemente. El coseno de pi medio es cero. ¿Sí? Bien. Continuamos con otro teorema que se deduce al teorema de Pitágoras, que es muy famoso. Es probable que algunos lo hayan encontrado mientras preparaba la PSU en el colegio, y de repente uno lo mira y se ve como tan difícil que prefiere saltarlo. Interesante verlo, interesante ver cómo se demuestra también, ver que ahora el haber agregado este teorema de Pitágoras que nos da números, nos permite sacar muchos cálculos. El área de una región triangular limitada por un triángulo cualquiera, ABC, está dada por... acuérdense que en un triángulo ABC los lados miden A, B y C minúsculas. Entonces esto tiene la gracia de que si yo no conozco la altura y no tengo cómo encontrarla, el área la puedo calcular de todas maneras. Y la fórmula no es muy difícil. Fíjense que es la suma de dos de los lados y restándole el otro, suma de dos de los lados restándole el otro, suma los dos de los lados restarle el otro, y la suma de los tres lados. Así que si uno la necesita, la encuentra rápido. Lo interesante es la demostración, por supuesto, de dónde se le ocurrió a este señor Herón, que debe haber estado súper con harto tiempo libre para haber hecho esta formulita, y es una aplicación directa del teorema general de Pitágoras, que a su vez es una aplicación directa del teorema de Pitágoras. Eso es lo que tiene de entretenido, no es el saberse la fórmula. Y por eso dejé ahí que la demostración se basa simplemente en los resultados del teorema anterior. En ese teorema obtuvimos, fíjense que A cuadrado, en el caso del triángulo agudo, A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado menos 2BD. Bueno, y de aquí yo puedo despejar de nuevo, son números reales, son medidas, así que no son cero. Claro que aquí escribí algo que no era, ¿verdad? Esto era 2BC. Sí, escribí B aquí, pero es C. Es B cuadrado más C cuadrado, así que
A ver, no, algo escribí mal aquí, denme un segundo. Porque ese tiene que ser C. A ver, b cuadrado más c cuadrado menos 2b. Bueno, escribí algo. 2bb. Ya, este es el que escribí mal, es el b, por lo visto. El que escribí mal. No sé, algo. Deme un segundo. Despejé mal el d aquí. B cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado. Y debería ser partido por 2b. Pero no sé por qué. Dejen de devolverme, por favor. Sí, lo escribí mal. CD. Estoy yo calculando mal. B cuadrado más C cuadrado menos 2CD. Es el B que escribí mal ahí. Bueno, y por eso está bien despejado. Yo sé que esta es la fórmula que funciona, por eso que sé que tenía que haber ahí un error. De B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado partido en 2C. Ya, eso es lo que voy a usar. Esa expresión para esa proyección. Y entonces, yo lo que ando buscando, porque yo lo que sé es que el área del triángulo es C por H medio. Claro, el C lo tengo, pero no tengo el H, entonces lo que necesito es encontrar el valor H. Y entonces voy a usar el mismo truco, H cuadrado es B cuadrado menos B cuadrado, por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y entonces voy a reemplazar ese D por esto que está aquí, ¿sí? Ahora, de ahí para adelante, solo cálculo. Ya, entonces sería H cuadrado es B cuadrado menos B cuadrado. Déjenme ponerle algún... Ahí. A ver, ahí, así tengo que ponerlo. Sí. B cuadrado menos B cuadrado. Y entonces reemplazo el D aquí en lo que corresponde. Tenía B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado, tiene que ser al cuadrado, y abajo tenía 2C, así que es 4C cuadrado. Cuando sume, para dejarlo todo en una fracción, voy a pasar ahí el 4C cuadrado, así que me va a quedar 2BC todo al cuadrado. ¿Sí? Ajá. Simplemente ordené hasta ahí. Claro que me puedo poner a desarrollar ese cuadrado de trinomio, pero si uno quiere ahorrar cálculo, mejor se da cuenta que aquí lo que tiene es una diferencia cuadrada. Y al tener una diferencia cuadrada, lo puedo transformar en una suma por diferencia. Bueno, aquí fue una diferencia por suma. 2bc menos b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado. Y 2bc más b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado. ¿O no? Sí. Y miren aquí, bueno, este menos con menos me queda un más a cuadrado. Y después tengo b cuadrado, c cuadrado y 2bc. Así que eso es un cuadrabinomio. Ahí me falta un paréntesis. Y a este otro lado, lo mismo. Solo que hacia el otro lado hay que cuidar los signos. Pueden revisar ahí después ustedes. Excelente. Y aquí otra vez, de nuevo otro juego con la diferencia de cuadrados. Eso es A menos B menos C y A más B menos C. A menos B menos C, me queda A menos B más C y A más B menos C. Y lo mismo acá. Ese es mi H cuadrado. Por lo tanto, mi H es esto en raíz. ¿Y entonces cuánto mide el área? Ah, bueno, eso por la base, que era C, que va a hacer que eso se vaya. ¿Puedo pasar? Ah, sí. Mi área era H por C medios. H es lo que encontré. El C se va a ir con el C de abajo. Tengo un 2 aquí, tenía un 2 antes, así que me queda un 4. Y esa es simplemente la fórmula de Herón. Aquí es donde les dejé como ejercicio que miraran que funcionaba también con un ángulo obtuso y que miren cómo funciona con un ángulo recto. Así que uno tiene un ángulo recto ahí.
voy a tratar de salir de... Profe, Cuéntame, Samira. profesora, Sí, ¿puede volver la diapositiva anterior, por favor? Un poquito. por supuesto. Anterior. ¿Esa? Es así, que me falta escribir. Ah, está escrito en la clase, ¿ah? En la clase que les subo los lunes, digamos. No, sí, pero Sí, no, está bien. para Sí, aprendérmelo bien. el tiempo que necesites. Gracias. O sea, uno esto lo hace a mano ahí, desarrollando todos esos cuadrados y tratando de juntarlo y se demora un montón. Aquí la gracia, y que me gustaría que la miraran bien, es que aprovecho los productos notables hacia el otro lado. No siempre uno ocupa esta diferencia de cuadrados para escribir, para factorizar rápidamente y es súper útil. ¿Sí? No sé cómo, tal vez si hago aquí con esto. O sea, aquí tengo un cuadrado y aquí tengo el otro. ¿Lo ven? Y tengo un menos ahí. Y entonces, ¿cómo bajan cuando factorizo? Bajan como producto, les quito los cuadrados, 2bc, 2bc, le quito el cuadrado a esto, b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado, ¿se fijan? En los dos casos. Y en un caso pongo menos y en el otro pongo más. Y me queda ese producto. Entonces es súper rápido, cómodo y seguro. Uno haciendo ese cuadrado de trinomio se equivoca, se los doy filmado. Siempre se equivoca uno en algún signo o en cualquier lecera. En cambio, con este paso de la diferencia de cuadrados a suma por diferencia, es bien difícil equivocarse. Uno pasa en bloque las cosas. Y de nuevo, aquí como les digo, falta un paréntesis, y de nuevo lo usan ahí. ¿Listo, Samira? Sí, profe, listo. Ok. Primera vez que tenemos una demostración con tanto numerito, ¿eh? Bueno, son letras, pero sabemos que representan números. Y ahí les dejé como ejercicio para que hagan ustedes esto de mirar cómo funciona esta fórmula de Herón con los triángulos, rectángulos y obtusángulos. Les va a servir para el obtusángulo, el otro es inmediato. Les va a servir para mirar los pasos de la demostración y este truquito que les digo que es tan útil en tantas veces. Bueno, y ahora les traje un pequeño trabajo grupal, chiquitito, simplemente para que jueguen ahí con el teorema de Pitágoras y sus consecuencias. Ahí tienen un cuadrado, ABCD, y tienen un triángulo equilátero, y saben que el área de ese triángulo equilátero es raíz de 3. Y lo que piden es que uno calcule el área del cuadrado. Para que jueguen ahí con el GeoGebra y con todas las ideas que tienen. No sé si le van a sacar una foto o algo mientras voy a repartir los grupos. ¿Sí? ¿Dejo compartir? Ok. Yo creo que con unos 10 minutos tienen, pero si no, dejamos unos 12 minutos. ¿Ya? ¿Cuántos Ok. hay? 17. Con 4 grupos tienen. Y como siempre, suban, ojalá con los apellidos al menos de los integrantes. Voy a crearlo porque se me olvidó, me acabo de acordar, en el día y voy a dejarlo abierto hasta mañana para el que quiera terminarlo. ¿Sí? Pero la gracia es que suban lo que terminaron como grupo, ojalá que logren sacar deducciones, por supuesto. ¿Sí? Nos vemos. ¿Le puedo hacer una pregunta del problema de Olimpiadas? Sí. Terminemos primero lo del ejercicio grupal, Samira, de manera que los que quieran irse puedan hacerlo. Ya. Bueno, estaba comentando que este era un problema que hice en un taller del curso pasado, o que no alcancé a hacer, parece, porque ya no me acuerdo, pero estaba ahí preparado como problema de prueba, porque lo que tiene interesante es que permite revisar, ahí uno se da cuenta de cuánto
avanzado, le insisto sobre todo eso. Ah, tenía que encontrar esos dos triángulos congruentes, darme cuenta de que ese triángulo era isósceles, darme cuenta de que podía encontrar el lado del triángulo equilátero y usar postulados de áreas y sumar. Así que un ejercicio que mezclaba hartas cosas, un ejercicio de dificultad mediana, diría yo, no he votado, pero uno lo puede hacer así con algún tiempo. ¿Alguien lo logró terminar? ¿Algún grupo? No, yo no. ¿No? Nosotros no. Sí, nosotros, somos grupo. No importa, saben que no les quise dar más tiempo porque sé que varios tienen prueba más tarde y es bueno salir a tomar un café, tomar un poquito de aire antes de la prueba, entonces no quería que estuvieran ahí agotando las neuronas antes de tiempo, pero si tienen la posibilidad, traten de hacerlo antes de subirlo, traten de ver que efectivamente pueden, si sobre todo les va a hacer bien para la autoestima, no tiene nota, pero hace súper bien darse cuenta que uno ya tiene las herramientas para salir adelante. Y aprovechan de practicar, es pura práctica teorema Pitágoras, entonces también por ese lado súper bueno. Bien, que les vaya bien en la prueba más tarde, que tengan buen fin de semana y nos vemos para la última patita. No, todavía, no se vayan. Tenemos que hacer el sorteo. ¿Verdad? Todavía casi. Hasta ahora he logrado, con ayuda, eh, hacerlos todos. Compartir pantalla para que no vean que estoy haciendo trampa. Como ven, quedan poquitos nombres. Los últimos van a tener que ser 3, pero por ahora seguimos con 2. ¿Quién tocó? Eric. ¿Está Eric o no? Hace tiempo que no veo a Eric. No. Ok. Igual le toca, aunque no esté. Ignacio. Ignacio Yanquimán. ¿Ninguno de los dos No está? está. No. Ok. ¿Alguien quiere ofrecerse de los que faltan para hacer este resumen? A lo mejor eso podría hacer para ir avanzando. ¿No esta semana? O sea, yo podría ser el de la siguiente semana porque tengo mucho que estudiar. Es que tenemos prueba de precálculo la próxima semana también. Ya, está bien. ¿No? Si, está bien si las reglas son si sale en la ruleta y no salió. Si era por si acaso alguien al revés estaba quedando libre después de la prueba de teoría y número y quería avanzar, pero no hay ningún problema. Así es como queda. Muy bien, que tengan buen fin de semana. Profesora, y sobre la obra de arte que le había preguntado la última vez. Ya, sí, ahora sí todas las preguntas, pero estaba la Samira primero. Ah, ¿verdad? Sí. Samira, tú ibas a preguntar. Sí, el problema de Olimpiadas, necesariamente tiene que salir la solución porque, por ejemplo, yo encontré como las preguntas de las Olimpiadas y no tienen solución. Entonces, ahí sí se O sea, aplica. si lo que pasa, Samira, es que, sobre todo cuando estoy muy ocupada, no siempre los problemas de Olimpiada no son así de rápido, entonces no siempre veo yo que la solución no vaya a requerir semejanza o circunferencia. Es por eso que si miro la solución rápidamente, lo sé al tiro, porque la condición es que tú hagas tu problema con todas las ayudas que requieras de solución, pero sin usar materias que no hayamos visto, porque si llegas a usar algo que no hemos visto, tienes que demostrarlo. Ese es mi tema. Ahora, si tú visualizas la solución y crees que el problema no lo necesita, me lo mandas. Pero ese ha sido, por eso les estoy pidiendo siempre la Ya. solución, para Y asegurarme. Porque tú tienes que saber que ya, lo puedes, voy que lo puedes a hacer. buscar con solución. Ujú, Ujú. Ya. eso.
Y tengo otra pregunta del resumen. ¿Se tienen que subir como en formato como PPT o se puede subir como un link, por ejemplo? Sí, puedes subir un link, no hay ningún problema. Ah, ya, porque lo hice como en otra página, entonces no se descarga la presentación, me tira un link. Perfecto. Siempre que uno llegue a él y pueda ver Ya, tu presentación, capaz que sea una buena técnica la que encontraste. ya. Ok, Sí, a mí me gustó mi trabajo. qué bueno, me Ya, alegro. gracias. Ya, Samira. Ya, Byron, ¿cuál es tu Gracias, pregunta? algo entretenido. Es lo que había Ah, consultado sí, la última vez. Eso eso. mismo. Tal vez, Mariana, les explicas tú cómo vas a subir todo Ya, el instructivo. lo tengo aquí abierto, ya lo tengo listo. Entonces, con la profe, como queríamos ver cómo hicieron la construcción, la gracia de esto es que además de entregar la obra de arte en formato PNG, o sea, como imagen, entreguen el archivo de la construcción, que en este caso sería la extensión del GeoGebra. Entonces, todo eso, lo que sería la imagen en formato PNG, que debe llevar el nombre de la obra de arte, su nombre y su apellido, y el archivo de la construcción, que igual debe llevar el nombre de la obra de arte, su nombre y su apellido, debe ir en una carpeta que tiene que estar comprimida para que se pueda subir al campo. Y el lunes vamos a ver cómo guardar los archivos y cómo comprimir carpetas para los que no sepan. Eso. No sé si queda alguna quizás fue muy rápido. Ah, ya. ¿Tiene que ser PNG así totalmente? ¿O puede ser PDF En el tema PNG de la obra? se ve mejor, baja menos la calidad. Ah, ya. Entiendo. Entonces el título se lo puedes hacer con el mismo GeoGebra y la firma igual se la puedes hacer editando la imagen en formato PNG. La gracia es que baje lo menos la calidad posible. Tú mismo que tenías el dibujo súper lindo, entonces si se pixelea ya no va a ser Ya. lo mismo. ¿Y el tema de las dimensiones, eso da igual o hay una dimensión mínima para el dibujo? No Eh, había ninguna restricción en las condiciones. Ah, ya, súper. Ese no. Ya, Como que gracias. sí. Ujú. Lo de la firma es el nombre. Basta con el nombre, Carla. Pero claro, como es una obra de arte que has hecho tú, puedes querer ponerle así una firma manuscrita. A eso se refiere, imagino, la Mariana. como los artistas, de verdad, los que exponen en... Profe, y en ese caso, el nombre, ahí ambos nombres tienen que ir dentro del dibujo o como al borde, en la parte blanca. Mira, tú eres la artista. Lo que importa es que vaya el nombre de la obra de arte, que no se llame obra de arte. Y esto de que le pongan el nombre y apellido a sus archivos, porque si no, yo bajo 10 obras de arte, a veces obra de arte final, obra de arte definitiva, etcétera, pero no sé de quién son. En cambio, así voy abriendo los archivos y sé a quién estoy calificando. ¿Sí? Ah, vale. Ya, ¿Sí? gracias. Puedes hacer el margen y por fuera poner tu nombre y el nombre de tu obra de arte, o puede que integres el nombre de arte en tu misma obra. Eso eh, es como a ti te va a nacer finalmente. ¿Sí? Pero lo que quiero es que hagan el trabajo de ponerle en palabras, poner palabras a lo que hicieron. Y como saben, tienen hasta el otro viernes. No sé si tienen más preguntas. Profe, yo tengo una. Ya, la Camila dice que mandó también, estoy mirando recién el chat, Camila, sí. Ahora, antes de las 11, voy a mirar de nuevo los que hayan mandado. A eso le doy prioridad antes que las tareas porque sé que están eh, necesitando la aprobación. ¿Sí? Rodrigo, parece que ibas a hablar, ¿verdad? Sí, profe, no sé si, porque subí el ejercicio, no sé si se lo muestro o usted lo revisa. Si quieres, sí. Sí, Podemos mejor se lo mirarlo aquí muestro por para si darte acaso. así una respuesta inmediata. Si no hay más Exactamente. preguntas, me quedo con el ejercicio, Rodrigo. Bien. Chao, Nos vemos. profe.